Hola, hola, bienvenidos a nuestro primer capítulo de nuestro podcast Ruta Firme. Hoy junto a mi grupo de trabajo, que está conformado por Lorena Maestre, Celine Aponte, Emanuel Pitre, Armando Ferreira y mi persona, Luis Lozano, vamos a hablar sobre la metodología de evaluación del pavimento rígido por PCI. Para este proyecto nos basamos en el tramo 12, que es el que traímos como nuestra muestra. Durante esta presentación, nuestro equipo explicará paso por paso cómo se explicará el método PCI, los principales daños encontrados y las propuestas de mantenimiento general para prolongar la vida útil de este pavimento. El objetivo aquí es mostrar cómo una buena metodología puede ayudar a la toma de decisiones. Esto basado en datos que obtenemos de la red vial del pavimento anteriormente mencionado. Ok, entonces como nos estaba mencionando Luis, nuestro objeto de estudio fue el tramo 12. Este se encuentra ubicado en el sector noroccidental de Valledupar, dentro del perímetro urbano del municipio. Esto se trata más que todo de una zona que se encuentra pues ya consolidada. Alrededor de esto encontramos viviendas, instituciones educativas, hay parques y centros deportivos. Esto en general es una alta interacción entre peatones y pues también vehículos directamente. A lo largo del recorrido pues encontramos referentes urbanos importantes como lo es el Parque de la Vida, el Colegio Alfonso López Pumarejo y el Complejo Tenístico del Cesar. Estos puntos de concentración generan maniobras tanto de giros, de tensión y aceleración pues que aumentan los esfuerzos sobre la superficie del pavimento. Ok, entonces además de esto encontramos también pues varias zonas que se encuentran arbolizadas, están arbolizadas y muchas áreas verdes. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de ambientes como tal al pavimento de cierto modo pues ha ocasionado ciertos levantamientos y varias deformaciones en algunas de las losas, pero esto ya lo vamos a ir hablando pues conforme vamos pasando. Hablando de la geometría un poco del pavimento, pues es un concreto hidráulico y está conformado por 138 losas. Están distribuidas en dos carriles de circulación, con longitudes variables que van desde 4,15 a los 5 metros y un ancho total de 6 metros. En algunos sectores se aprecian irregularidades por este desplazamiento de juntas o deformaciones geométricas. Entonces fue elegido más que todo por la posición estratégica que tiene y por el deterioro tan visible que todos literalmente pues podemos estar notando. Entonces fue pues visible debido a la problemática pues aplicable el método de PSI como tal. Entonces con el fin de poder evaluar de una forma más técnica este estado actual del pavimento. Bueno, ahora Emanuel y Armando, por favor, nos van a explicar cómo se aplica la metodología PCI de una manera sencilla y práctica. El método PCI o índice de condición de pavimento nos permite asignar una nota que varía entre el siguiente rango, que es de 0 hasta los 100 al estado del pavimento. Comenzamos desde 100 y vamos restando puntos dependiendo del tipo y severidad de los daños encontrados. Pues, Pitre, también me gustaría hablar sobre cómo se eligen las secciones en este tramo. Hay que tener en cuenta que este método también es aplicable como para un pavimento flexible o concreto asfáltico y también para nuestro caso de estudio, que es el pavimento rígido. Nosotros dividimos las secciones por unidades de muestreo para determinar los daños de nuestro pavimento, para así tener unas partes homogéneas de cada tipo de placa que tenemos. Recordemos que posteriormente tenemos que identificar los tipos de daño, midiendo su extensión y en algunos casos su profundidad, para clasificar la severidad del daño en 3 niveles. Tenemos baja, que es un daño leve o un daño inicial; media, que es un daño intermedio o visible; y alta, que viene siendo ya un daño avanzado que compromete la estructura. Después de nosotros realizar un inventario de nuestro estado de pavimento, de nuestras unidades de muestreo, nosotros comenzamos a calcular el valor deducible. El valor deducible es un valor que nosotros sacamos según tablas oficiales del método PCI. Estas tablas las podemos encontrar en la normativa AASHTO de 6433-23
para cada uno de este tipo de fallas. Finalmente, pues, prometimos valores a todas las unidades de la selección de nuestro pavimento. El resultado final se clasifica de la siguiente manera, siendo los valores entre 100 y 85 valores excelentes de la condición del pavimento. Entre 85 y 70 son valores satisfactorios. Entre 70 y 55 son valores regulares de la condición del pavimento. Luego tenemos entre el valor de 55 y 40, que ya sería una condición mala del pavimento. Posteriormente tenemos valores de 40 Posteriormente tenemos valores entre 40 y 25, que serían condiciones muy malas. Y finalmente tenemos entre 0 y 25, que ya sería un pavimento que falló. De esa forma, el PSI nos muestra si el pavimento necesita mantenimiento preventivo, correctivo o reconstrucción. En total, todo lo que acabamos de resumir, el método PSI transforma una observación visual del diagnóstico mediante resultados cuantitativos y medibles que nos facilitan la priorización de qué sección o si es todo el pavimento lo que se debe realizar una etapa de mantenimiento, rehabilitación, o directamente si ya ese pavimento ha fallado y hay que realizarle un cambio, ya sea en cambio de base o si la base todavía sirve, si hay bombeos o los tipos de fallas. Por lo general, los tipos de fallas más graves y más críticos son los de las losas divididas. El resultado de nuestro tramo evaluado nos arrojó un PSI promedio de 49 puntos, lo cual nos califica como un estado malo. Gracias, muchachos. Bueno, después de su explicación del método, que fue muy preciso, nuestras compañeras Celine y Lorena nos van a explicar cómo se encargaron de identificar y analizar los daños dominantes del tramo. Bueno, durante pues la inspección visual pudimos identificar 5 daños principales que se repiten en pues, gran parte del tramo. Primero están las fisuras lineales, son producto de contracción del concreto, movimientos térmicos, esto facilita mucho la entrada del agua. Segundo, los pop-outs, que son pequeños huecos circulares generados por partículas débiles del agregado. También están los más graves, que es la losa dividida, donde el pavimento se fractura en 4 o más pedazos, ya sea por sobrecarga o por juntas insuficientes. Están los agregados pulidos, que pues reducen la fricción y aumentan el riesgo de deslizamiento cuando se ven las piedrecitas ya salidas. Y por último, el desgaste del sello de juntas prácticamente está durante todo el tramo, y esto permite infiltraciones y bombeo de finos. Ok, en términos generales, pues el tramo como tal nos refleja una fatiga con una carga repetitiva, más que todo. Además de que un deficiente sellado de juntas, una afectación, pues como lo mencionamos antes, pues por las raíces de los árboles y un desgaste natural del concreto. El pavimento como tal, digamos que, o sea, todo el tramo no ha llegado a una falla estructural total, pero sí muestra muchos síntomas de ese envejecimiento, por lo cual pues deberían de ser atendidos para poder evitar la degradación pues completa. Por eso nuestra propuesta no se va a enfocar solamente en la reconstrucción, sino en recuperar esa funcionalidad y prolongar la vida útil mediante un mantenimiento integral. Entre nuestras propuestas de mantenimiento general sería pues proponer no solo una única estrategia integral de mantenimiento aplicable a toda la sección, sino que también podemos basarla pues en los 3 ejes principales, que sería el sellado de juntas y fisuras, las reparaciones superficiales y parciales, además de un mejoramiento del drenaje. Bueno, como primera instancia, pues lo principal, un sellado integral, ya que buscamos evitar esa filtración de agua y el bombeo, pues recomendamos limpiar las juntas, eliminar residuos y aplicar los sellantes elásticos tipo polisulfuro o silicona estructural que garantizan la flexibilidad y adherencia duradera.
Para el segundo eje, que sería la reparación superficial, aquí es donde se intervienen esas losas que tienen los pop-ups, las fisuras y los agregados pulidos, que sería pues mediante parches epóxicos. Me les dan puñón y veces yo no lo vi. Pero yo siento que esas no serían como la solución a... Sí, eso es lo que estoy leyendo también. Que no sería nuestra solución a nuestro pavimento, porque como tal yo diría que habría que quitar ese tramo y hacer una revegetación con otros árboles que no afecten la infraestructura de nuestro Sí, pavimento. porque igual pues... O también en el diseño, o sea, al momento de realizar el diseño, plantear bien eso, hacer una especie de encerramiento para los árboles y que las raíces no afecten el pavimento a una la Sí, estructura. Porque habría que hacer dos tipos de mantenimiento por cada uno de los daños y mantenimiento general del pavimento. Ok, o sea, yo... O sea, pueden hablar del general, decirlo Sí. del general, o sea, nosotros estamos por daño. Quiero aclarar que esta discusión se va a quedar porque me parece interesante. Sí, o Sí. sea... Y O sea, sí, porque... lo que dijo Lozano también le doy el lado, porque es que cuando tú en una obra, tú quitas un árbol, tú tienes Ajá. que recuperar Sí, el sí, daño que tienes que hiciste reponerlo. con esa remoción de ese árbol. Entonces, Y tiene que es ser... preferible mantenerlo. Continuando con lo que había hecho mi compañero Pitre, este estudio debería haberlo hecho los ingenieros ambientales al momento de la construcción de la obra para prever este tipo de daños, porque esto no es una obra que tenga tanto tiempo de vida útil, y miren el estado en el que la encontramos. Lo que afecta mucho la conformidad de los usuarios. Dando el nivel de servicio. Exactamente, el nivel de servicio. Y pues no, cuando estábamos midiendo muchos usuarios que transitaban por ahí nos decían que la vía era mejor cambiarla, que no sé qué, que ese pavimento ya no servía. Y pues para eso estamos realizando este estudio para determinar si es necesario cambiarlo, que por lo general lo vería como una apuesta no tan lejana a la realidad. Algo que a mí me parece curioso y es que aquí en Valledupar el pavimento muchas veces es de muy mala calidad. Si tú ves la Simón Bolívar hace un par de meses es una porquería y era una de las vías Exactamente. principales. Y tú ves esa vía que aquí en el estudio nos arroja que es muy pobre y aún así a comparación de varias vías de aquí de la ciudad, esa vía está en unas condiciones decentes. Pero es que no tanto es que sea de mala calidad, sino que esa vía tenía quizás cuántos años y el mantenimiento que se le hacía no era el óptimo. El óptimo. Claro, y tú cuando diseñas un pavimento rígido pensado a 20 años y ese pavimento tú lo ves y yo estoy seguro que no tiene 20 años y mira las condiciones en las que está. Por ejemplo, en la entrada tú ya ves que Hay problemas. y ahí tú ves el material granular saliéndose del pavimento, tú ya ves las capas de abajo. Ingeniero, eso se da porque cuando tú entregas una obra de pavimento, tú la entregas con un manual de mantenimiento y rehabilitación. Exacto. Sí, o sea, y si El, no el realizan caso las- es que eso no se está realizando. Sí. Los mantenimientos periódicos no se realizan. Los sellados de junta cada 6 meses aproximadamente deberían de realizarse, porque esa junta que le ponen, que en realidad terminan usando brea, y Ujú, la brea sí. no es recomendable como Sí, ya sabes que sellado. comprobado. No, sino y que también me parece curioso que ahora lo que están haciendo en la Simón Bolívar, pues están haciendo un sobrediseño para disminuir estos tiempos de mantenimiento que trajeron Ingenieros de otros Bogotá. ingenieros de Bogotá aplicando la metodología que aplican allá, porque el suelo allá no es el super suelo que digamos. Sí, ahí eso Sí. no es un secreto para nadie, el suelo de Bogotá es una porquería en cuanto a Entonces- mantener el suelo. Acá tenemos un suelo muy bueno y es deficiente. considero yo que no era necesario colocarle esa capa asfáltica como un sistema de drenaje o algo así. Claro, hubo una muy grande inversión ahí, un Sí. poco innecesaria, pero bueno, por lo menos tendremos una vía para rato. Sí. Continuando con los tipos de mantenimiento, pues podemos añadir uno más, que es la reparación en espesor total,
que esto consiste en la demolición completa de ciertas losas afectadas, en nuestro caso las losas divididas, y pues posteriormente a su reconstrucción con concreto hidráulico nuevo. Y por último podríamos decir que también un mejoramiento de drenaje, limpieza de cunetas, sumideros, laterales, reduciendo así la acumulación de agua y con ello el deterioro progresivo del pavimento. Lo que se busca más que todo es que pues con esta intervención exista esa extensión de la vida útil del pavimento. Pues lo que todos diríamos sería, bueno, túmbelo y vuelvan a hacer, pero más que todo, o sea, trabajando como tal, los daños puntuales que dijimos, esas serían las recomendaciones. Además que, bueno, si en dado caso se hacen esas ciertas modificaciones o esos ciertos arreglos, también es como, pues por favor traten de estar haciendo esas inspecciones que se necesitan, porque que lo hagamos, por así decirlo, no nos va a asegurar que de cierto modo funcione. Entonces por eso se deben hacer esos chequeos, para saber si lo que hicimos se hizo de la manera adecuada, si ese sí era la solución a ese daño, pues también por la ubicación que tenemos. Bueno, ya para concluir, a medida que estudiamos este estudio, vimos la importancia de evaluar el pavimento y los criterios técnicos y medibles. El método de PCI, dado por la AESTO, nos permitió conocer con claridad los daños dominantes y poder cuantificarlos mediante... Cuantificarlo según su impacto. Según su impacto. No, cuantificar su impacto y formar... Pues listo, otra Empieza vez. desde ahí. No se te olvide decir gracias por escucharnos, nos vemos Claro, la no se próxima olvide. vez o algo así. Listo. Bueno, y a manera de conclusión, gracias a este estudio que se hizo, podemos ver la importancia de evaluar las condiciones del pavimento con criterios técnicos y medibles. Esto gracias al método de la PCI dado por la AESTO, que nos permitió conocer con claridad los daños dominantes y cuantificar su impacto. Esto nos va a permitir formular una propuesta de mantenimiento viable para esta vía. Y bueno, quiero agradecerles a todo el equipo, a Lorena, a Celine, a Emanuel y a Armando por escucharnos. Logramos un diagnóstico integral que nos ayudará a mejorar la seguridad y la movilidad en nuestra ciudad, que es lo que tenemos como objetivo en nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio.